inició pues con el tema de los antipsicóticos. Hoy por hoy pues son muchos los medicamentos que hay, pues digamos que de pronto disponibles en Colombia, pues no todos. Hay una buena cantidad de medicamentos que están por comercializarse. Pero pues es importante estar al tanto. No necesariamente por ser más recientes o ser más costosos, pues son mejores, ¿no? Eso sucede con todos los medicamentos en medicina. Todavía no se ha creado el antipsicótico ideal. No existe el antipsicótico ideal. Como no existe el antibiótico ideal, como no existe el antihipertensivo ideal, como no existe el anovulatorio ideal, ¿no? O sea, ese concepto, pues es un concepto bastante, qué sé yo, pues yo creo que por ahora imposible, ¿no? Quién sabe más adelante. Ninguno, no, en medicina no existe, ¿no? Todavía pues ningún fármaco en ninguna área que lo consideremos pues como ideal en el sentido de que esté exento de síntomas, de efectos adversos o cosas por el estilo. Como vamos a empezar a hablar ahora en unos minutos mientras van llegando los compañeros que hacen falta, ustedes van a revisar en esta rotación de psiquiatría los psicofármacos más importantes, ¿no? A nivel de antipsicóticos, de antidepresivos, de ansiolíticos, hipnóticos y de estabilizadores del afecto. Sí, ahí podemos, en ese grupo, pues, manejar lo que es la psicofarmacología. El tema de hoy de antipsicóticos, pues creo que es el primer tema de medicamentos, ¿verdad? Yo les voy para que ustedes vayan entrando en terreno. ¿Sí? Normalmente en medicina, los médicos de todas las áreas, en urgencias, medicina interna, bueno, medicina general, etcétera, etcétera, aprenden a manejar los medicamentos sin ningún tipo a veces de temor o de prevención, ¿no? Los antibióticos, pues, son de manejo amplio, los antihipertensivos son de manejo amplio, ¿sí? Los analgésicos son de manejo amplio. Pero cuando entramos en terrenos de psiquiatría, como que todo el mundo empieza a declararse impedido, ¿no? Entonces consideran que los antipsicóticos es de uso, o los antidepresivos son de manejo de uso exclusivo de psiquiatría. Y eso es algo que nosotros debemos quitar, debemos cambiar ese mito, ¿sí? El médico debe aprender a manejar los medicamentos. De hecho, que los medicamentos pues son relativamente fáciles de manejar, no es que sea complejo, ¿no? Hay que aprender y saber de ellos, obviamente, ¿no? Conocer los eventos adversos, ¿sí? O las reacciones adversas farmacológicas, medicamentosas. Pero la idea es que perdamos el miedo, ¿sí? Perdamos el miedo. Una de las cosas que de pronto cuando yo era estudiante más me interesaba de la psiquiatría era pensar cómo había medicamentos que modificaban un poco pues como el comportamiento, ¿no? O sea, cómo había medicamentos que influían sobre los estados de ánimo, ¿sí? Para mejorar la psicosis, ¿sí? Y pues esto era pues como una de las cosas que en su comienzo pues más me atrapó como estudiante. Bueno, pues esto para decirles que esto no es nada del otro mundo, ¿sí? Producen efectos secundarios,
Sí, claro, producen efectos secundarios, como producen efectos secundarios todos los medicamentos en medicina. Si alguno de ustedes conoce algún medicamento que no produzca efectos secundarios, pues me lo dice, ¿sí? Medicamentos homeopáticos, alopáticos, todos producen efectos secundarios, ¿sí? Recuerden aquella frase que dice que la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis, ¿verdad? Eso lo aplicamos, ¿no? En homeopatía y en alopatía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es la dosis. Entonces, aquí lo importante es que nosotros aprendamos, pues, a manejar estos fármacos pues, vamos viendo, ahora que comience la presentación de los compañeros, que después se las van a socializar, pues, como pues la importancia de lo que estamos hablando. Si quedamos montando la presentación, entonces no sé si llegan otros compañeros y vamos dando inicio. A los antipsicóticos se le conoce también con el nombre de neurolépticos, ¿sí? Por el efecto de neurolepsis que producen estos medicamentos, ¿no? A nivel neuronal. ¿Ustedes ya vieron esquizofrenia? No, señor. No. Bueno. Bueno, vamos, de pronto vamos a tocar algunas cosas sin entrar mucho en el tema de esquizofrenia en la medida en que vayamos avanzando. Todos los compañeros aquí hicieron esta presentación que le hicimos pues algunas mejoras para que ustedes pudieran tenerla como una idea más completa, ¿no? de los medicamentos. Sí. Iniciemos. Iniciemos. El compañero que vaya hablando, pues se va poniendo en pantalla. Yo aquí en silencio quedo aquí presente. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario los hacemos en el momento de la presentación, ¿sí? Sin pena, sin miedo. Ustedes son un grupo numeroso. Espero que pierdan ese temor escénico así como pronto, ¿no? Para, eh, para que puedan tener un mejor aprendizaje, ¿no? Que a veces aprender uno como con camisa de fuerza ahí en la mente, pues es como un poquito difícil a veces. Listo, entonces iniciemos, compañeros. Listo. Buenos días a todos. Bueno, entonces, como Buenos decía días. el doctor, vamos a empezar con lo que es los antipsicóticos. No sé si ahí me ven. Dale. No. Bueno, entonces, para dar una breve introducción, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la historia de cuál fue el primer antipsicótico de primera generación que apareció, cuál fue el segundo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, más o menos antes de la década de los 50, debido a los efectos alucinógenos de la dietilamida del ácido lisérgico, pues se atribuían a las sustancias psicomiméticas dopaminérgicas los efectos o los síntomas de la alucinación y los delirios en la esquizofrenia. En 1952, Henry Laborit, que fue pues un científico francés, él empezó o él quiso ver o reducir los niveles de estrés en los pacientes que iban a ser sometidos a procesos quirúrgicos. Entonces él empezó a probar con la clorpromacina y él veía que, no, deja la anterior, y él veía que la clorpromacina disminuía el estrés en los pacientes y no generaba tanta sedación en los pacientes. Entonces él quiso investigar más acerca de la clorpromacina y este trabajo se lo dejó a Delay y a Deniker, que fueron los que realmente experimentaron con la clorpromacina, que viene siendo pues el primer antipsicótico como descubierto, típico de primera generación. En 1954, la clorpromacina recibió aprobación por la FDA y desde ese momento
el proceso de tratamiento de las personas que sufrían de psicosis cambió radicalmente. En Estados Unidos, una persona que sufriera de psicosis era internada completamente pues, en un hospital de por vida. Cuando apareció la clorpromacina, entonces ya los pacientes no necesariamente tenían que estar internados, hospitalizados de por vida, sino que ya se les podía dar su tratamiento de forma ambulatoria. En 1955, la clorpromacina y se vio que la clorpromacina y la reserpina generaban ciertos, así como tenían elementos muy similares en cuanto pues, a su forma antipsicótica, vieron que tenían también ciertos efectos adversos. Y esos efectos adversos estaban asociados a como la enfermedad típica se me olvidó el nombre, del Parkinson. Entonces a esto lo denominaron neuroléptico. En 1956, el Frank fue el que describió por primera vez una distonía aguda y una hipertermia letal asociada al uso de la clorpromacina, y en 1958 ya empezó a aparecer como otro antipsicótico que fue el haloperidol, y este pues fue sintetizado a partir de la meperidina por el científico también Paul Janssen. Ya pasa la mano. Ya lo que fue en 1960, entonces Arby Carlons plantea la hiperactividad. O sea, él decía que la causa de la esquizofrenia era que había una hiperactividad dopaminérgica, ¿sí? Entonces, que el mecanismo de acción de los antipsicóticos era básicamente bloquear esa actividad o esa excesiva actividad dopaminérgica. Ya lo que fue en 1967, el haloperidol fue probado por la FDA y debido a su selectividad y que tenía menor efectos adversos que la clorpromacina, entonces fue considerado el líder y fue el que empezó a utilizarse en la época. A finales de esta época, de 1967, entonces ya se empiezan a observar propiedades bioquímicas y de lo que sería el primer antipsicótico atípico, que lo llamamos también la clozapina. Ese fue el primer antipsicótico de segunda generación. Y en 1980, Crohn propone que hay una bidimensionalidad clínico-neuroquímica. Entonces él decía que los pacientes con esquizofrenia, los tipo 1, tenían síntomas positivos y que respondían mejor a los antipsicóticos convencionales, típicos o de primera generación. Y los tipo 2, o sea, las personas que tuvieran síntomas negativos, pues respondían mejor a los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Dale. Entonces, ya hablando un poquito de la historia, ya sabemos cuáles fueron. Discúlpame un segundo antes de continuar. Sí. En psiquiatría, como en general en medicina, los primeros medicamentos fueron descubiertos de una manera accidental. ¿Sí? ¿Cierto? La clorpromacina era un antihistamínico que se utilizaba para manejo de pacientes en anestesia, ¿no? Y de pronto alguien veía que producía un efecto sedativo importante que ayudaba a controlar como ciertos estados comportamentales, ¿no? A partir de la observación, ¿verdad? Y lo que era un efecto secundario se volvió la principal indicación clínica, en este caso de los antipsicóticos. Primer antipsicótico, década de los 50, ¿no? Estamos hablando de hace 70 años. Años después, pocos años después, aparece el haloperidol, pariente del droperidol, ¿sí? Que también se utilizaba en anestesia. Y, y esta termina siendo pues, la primera, bueno, la primera no porque ya existía la clorpromacina, pero digamos, termina convirtiéndose como el principal antipsicótico, ¿sí? Bueno, ustedes no se imaginan, y yo tampoco porque no había nacido en la década de los 50,
Pero el boom que generó la aparición de la clorpromacina, que se llamaba el Largactil, fue impresionante, ¿sí? A nivel del manejo médico de las enfermedades, porque antes estos pacientes eran confinados en asilos, ¿sí? Con camisas de fuerza, con grilletes, ¿no? Entonces, esto fue un cambio en todos los paradigmas de tratamiento, ¿no? Eh, Se habla mucho del LSD, porque el LSD es una sustancia que genera, es una sustancia psicoisléptica que genera una hiperactividad del sistema dopaminérgico con unos fenómenos delirantes y alucinatorios. Y fíjense que los antipsicóticos convencionales, o incluso los típicos, los atípicos, perdón, son antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Porque se presume que esa hiperactividad del sistema dopaminérgico es la que genera los cuadros psicóticos, delirantes y alucinatorios. Entonces vamos viendo cómo es que empiezan a actuar estos medicamentos, ¿verdad? Eh, yo les digo que no le teman a los efectos adversos. Bueno, hay algunos efectos adversos que son indeseables, que no vamos a querer nunca ver como... Afortunadamente son muy excepcionales. Una granulocitosis, por ejemplo, por clozapina, ¿sí? Es un evento adverso que nadie quiere, ¿no? Pero como les digo, eso es muy infrecuente. Los casos que yo he visto en lo que llevo en psiquiatría, pues no se cuentan con los dedos de una mano, ¿sí? Eh, Hoy por hoy hay medicamentos que seguimos utilizándolos más con base en los efectos secundarios, ¿sí? Un medicamento como el sildenafil, ¿no? Cierto que fue creado para el manejo de ciertos problemas cardiovasculares, allá a nivel de prostaglandinas y esto, ¿no? De pronto alguien con buena capacidad de observación veía cómo este medicamento también generaba otros efectos, ¿sí? Eh, en la parte del manejo de la respuesta eréctil, ¿sí? Y fíjese, en los hombres, y fíjese cómo algo que era un efecto adverso terminó convirtiéndose en la principal indicación, ¿no? De este medicamento. Casi que, casi que la indicación primaria pasó casi que a un segundo plano. ¿Mm? Entonces, como yo veo que en la presentación se hace mucho énfasis en ciertos eventos adversos, yo les digo que la inmensa mayoría de estos eventos adversos se resuelven durante las primeras semanas de tratamiento. Hay que estar pendiente, porque uno de los retos que nosotros tenemos como psiquiatras y una responsabilidad que tenemos es que no solamente necesitamos que haya una buena respuesta clínica, sino que el medicamento sea bien tolerado, que sea bien, ¿no? Que el paciente pues la tolerabilidad facilita mucho la adherencia al medicamento, ¿sí? Entonces, cuando vayamos avanzando, pues yo les voy indicando, pues, como esto de, ¿no? Pero si un evento adverso es sedación, por ejemplo, sedación, pues seguramente que si un paciente no duerme, pues hay una indicación clínica que encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Si un efecto adverso, pues es retardo de la eyaculación que pueden producir algunos, pues de pronto alguien dice, mire, aquí hay medicamentos para, ¿no? La eyaculación precoz, ¿verdad? Si un medicamento produce hipotensión, ¿no? Como producían hipotensión la clozapina, también la clorpromacina y la novepromacina, pues resulta que en muchos protocolos de manejo de medicina interna de las crisis hipertensivas severas, incluía, ¿no? Todavía el manejo de estos medicamentos por vía endovenosa. Sí, entonces, eh, pues no hay que satanizar los eventos adversos. Hay eventos adversos que uno no quisiera tener, un síndrome metabólico, ¿sí? Una granulocitosis, vuelvo y lo repito, pero bueno. Entonces, una buena manera de conocer la medicina y la psiquiatría es conocer la historia. Y esto que tú mencionas de la historia, pues es importante. Y termino diciendo aquí que el haloperidol, a pesar de que es una sustancia que lleva más de 60 años en el mercado, ¿sí? Hoy por hoy sigue siendo el antipsicótico gold estándar, ¿sí?
O sea que para que todos estos antipsicóticos nuevos que vienen con muchas, con efectos especiales y con luces y con, ¿no? Tantas cosas que, ¿no? Tienen que entrar a competir con una molécula casi que primitiva, ¿sí? Para mirar qué tan, ¿no? qué tan efectivos son, ¿sí? Y el haloperidol pues ya no tiene los reflectores y las luminarias encima, pero sigue siendo un buen medicamento, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, yo les digo, es importante que estemos actualizados, en medicina es importante que estemos al tanto de las cosas, pero no nos dejemos convencer de que lo nuevo por ser bueno y mucho más costoso es mejor que lo viejo por ser barato y ya desgastado. Bueno, seguimos. Bueno, gracias. Si hay preguntas, bien puedan. Listo, entonces seguimos aquí. Entonces, básicamente los antipsicóticos suelen utilizarse para la agitación y las alucinaciones, básicamente para tratar las manifestaciones de la psicosis. Y la psicosis, ¿qué la puede generar? La puede generar una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia, la puede generar una enfermedad médica como la abstinencia del alcohol, o la puede generar una enfermedad neurológica como el Alzheimer. Pero me parece importante y nos parece importante a nuestros compañeros es que encontramos que los antipsicóticos también suelen utilizarse para otras patologías, otros síntomas que no están muy relacionados pues con la psiquiatría. Por ejemplo, para las náuseas y los vómitos encontramos que la prochlorperazina se puede utilizar, la prometacina, el droperidol, para el vértigo también, el droperidol, para la picazón, la prometacina, para la migraña, el haloperidol, el droperidol, y para la neuralgia posherpética, la flufenacina, que ya más adelante vamos a empezar a hablar de cada medicamento. Dale. Claro, ya que lo mencionas, para el hipo intratable, la clorpromacina o la levomepromacina. Y en segundo nivel, el haloperidol. Sí. Y bueno, ahí vamos saliendo de otros. Sigan. Listo, entonces vamos a hablar de la clasificación. Yo les venía diciendo en la historia que el primer antipsicótico de primera generación que se descubrió fue la clorpromacina, ¿no? Entonces, cuando uno lee la literatura, ver primera generación es lo mismo que decir típico, primera generación es lo mismo. Y segunda generación, atípicos, es lo mismo. Entonces, aquí hicimos una lística, los que están en negrilla. Entonces, de primera generación vamos a hablar de la clorpromacina, vamos a hablar de la flufenacina, del haloperidol y el suclopentixol. Y de segunda generación vamos a hablar de la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, la paliperidona, el aripiprazol, la acenapina, el iloperidona, la luracidona y la lumateperona. Eso suena como trabalenguas, ¿sí o no? Pero bueno, ahí la idea es que pues hay algunos que dejan esa lista tranquila y yo les voy diciendo, ya para que ustedes lo vayan asumiendo. De la segunda generación tenemos todos disponibles, excepto el último, ¿no? La lumateperona, ¿sí? El resto ya, pues, en el post están, mira, la clozapina, el plan de beneficios, clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ceplazidona, paliperidona, la misulpiride no está, el aripiprazol sí, la senapina no. Bueno, estos últimos 4 no están. Dentro de la primera generación, pues ya la inmensa mayoría están descontinuados, la inmensa mayoría. De esto solamente queda la levomepromacina, que la utilizamos como hipnótico, no como antipsicótico, que es el Sinogan, gotas. La clorpromacina ya está descontinuada. Queda la la pipotiacina, que es el piportil, que es un neuroléptico de depósito, pipotiacina, o antipsicóticos de larga duración. Y queda el haloperidol. El haloperidol como representante de las butirofenonas. La levomepromacina como representante de las fenotiacinas. ¿Vale? Okay. O sea que pues muchos de estos no están, ¿no? Así, para tener presente de entrada de la primera generación o de los típicos, como dices tú, la clorpromacina, la levomepromacina, la pipotiacina y el haloperidol.
Y dentro de la segunda generación tenemos todos estos que están en negrilla, los de la primera, de la paliperidona hacia arriba, de la paliperidona a la clozapina, que las tenemos todas, el aripiprazol, la cenapina. Estos últimos tres, pues difícilmente, no, pues hasta ahora están empezando a ingresar, ¿sí? Pero me interesa que queden pues como ¿no? Los más importantes, los más frecuentes, los de mayor recordación. Yo sé que para todos ustedes esto suena como a mandarín en este momento, pero pues el hábito hace al monje, ¿cierto? La experiencia al maestro. Entonces, en la medida en que ustedes los vayan repitiendo, pues así mismo se los van, ¿no? Los van incorporando pues allá en su aprendizaje, que esperamos que sea significativo. Bueno, seguimos. Listo, entonces aquí les trajimos estas dos tablas donde en la primera vamos a ver los antipsicóticos convencionales o típicos según la clase a la que pertenece. Entonces la fenotiacinas, entonces aquí va a estar la clorpromacina, bueno, ahí como para que tengamos una idea como a la familia que pertenece. Igualmente los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Dale, no. Bueno, entonces, en cuanto a la potencia, pues encontramos o sea, básicamente los antipsicóticos de primera generación, de segunda generación no encontramos que los clasificaran por potencias. Entonces, de primera generación, de alta potencia, pues vamos a tener los que están aquí en esta lista, la flufenacina, el haloperidol, estos como que no están, ¿no? Y pues la característica de estos es que tienen poca sedación, no producen pues tanto aumento de peso, pero sí tienen riesgo de producir los síntomas extrapiramidales. Del opuesto, los de baja, entonces está la clorpromacina y la tioridacina. Estos producen lo contrario, entonces tienen mayor sedación, tienen efectos anticolinéricos, pero tienen un menor riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Bueno, esto sirve para que, así dice, alta potencia, baja potencia, ¿no? De alguna manera, todos los narcóticos a dosis equivalentes dejemos las dosis proporcionales, tienen la misma respuesta. O sea que no vamos a encontrar un antipsicótico que sea más antipsicótico que otro. Ni tampoco vamos a encontrar un antidepresivo que sea más antidepresivo que otro. ¿No? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La afinidad por los receptores involucrados y la tolerabilidad del medicamento. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia. Aquí, dentro de estos, aquí mencionan de alta potencia, dice poca sedación, aumento de peso y alto riesgo de síndrome extrapiramidal. Y en los de baja potencia dice mayor sedación y efectos anticolinérgicos y menor riesgo de síntomas extrapiramidales. Bueno, entonces, los antipsicóticos que más extrapiramidalismo producen, de alguna manera son los que menos sedan, ¿sí? Los que menos sedación como sinónimo de inducir sueño, ¿no? Y los antipsicóticos que más sedación producen, de alguna manera son los que menos efectos extrapiramidales producen. ¿Sí? Entonces, ustedes se van a ir, ¿no? Con el efecto de recordación, lo van a ir manejando, entendiendo que el haloperidol, que es el que nos interesa aquí en este de alta potencia, porque los otros que están ahí los ignoramos, ¿no? El haloperidol tiene poca sedación. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes ya hayan ido a la unidad de internación? Cuando ustedes vayan a la internación, fíjense mucho en el manejo que se utiliza de los medicamentos, como los manejan los médicos, ¿vale? En las órdenes médicas, digamos. Fíjense mucho en las órdenes médicas, ¿sí? Porque el haloperidol, como produce, como ahí lo dice, poca sedación,
Entonces, si un paciente está muy agresivo, de pronto este solo antipsicótico de por sí no induce mucho sueño. Pero para que induzca sueño, entonces le agregamos otros medicamentos en los esquemas de sedación para que produzca sueño como tal. Pero bueno, eso lo vamos viendo pues poco a poco. Bueno, dale, sigue. Y también tenemos la gran mayoría de los antipsicóticos, los vamos a ver que se van a dar por vía oral, ¿no? Pero hay un cierto grupo de antipsicóticos que son inyectables y son de liberación prolongada. Leíamos que estos antipsicóticos inyectables de acción prolongada suelen utilizarse para los pacientes que no tienen como una buena adherencia a, a tomar sus pastillas por vía oral, entonces pues es mejor hacerle, pues inyectarle el medicamento. Entonces encontramos estos inyectables, el aripiprazol, la olanzapina, la paliperidona, la risperidona y el suclopentisol. Ya ahorita más adelante vamos a ver las dosis para la aplicación de estos. Dale, Mau. Dentro de las reacciones adversas, entonces hay múltiples reacciones adversas que se pueden presentar dentro de estos fármacos. Sin embargo, aquí se resaltaron como las más importantes y su incidencia según en cada medicamento que se esté usando. Entonces, por ejemplo, dentro de los síndromes o de los efectos anticolinérgicos que se pueden presentar, dentro del cual tenemos estreñimiento, visión borrosa, taquicardia, el paciente puede tener retención urinaria, un hilo paralítico, llegar a delirar y es de uso delicado en pacientes de edad avanzada. Entonces, aquí nos están diciendo que los medicamentos con bajo incidencia, pero que igual pueden presentar esos efectos anticolinérgicos, sería el haloperidol, la flufenacina y el suclopentixol. Pero medicamentos con alto incidencia o alto riesgo, digámoslo así, de presentar esto sería la coprimacina y la leopromacina. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí ya los efectos extrapiramidales. Estos son uno de los efectos adversos asociados al uso de antipsicóticos de primera generación, que son trastornos motores que pueden llegar a generar alteraciones dentro de la vida de la parte de la dopamina. Entonces, en esos pues está la acacticia, que es pues esa característica de agitación motora, y esta puede llegar a desaparecer en varios días si se suspende el medicamento. Como tratamiento, pues ya se dijo, entonces disminuir la dosis o cambiar el medicamento y el propanolol o las benzodiazepinas. Tenemos el pseudoparkinsonismo, entonces este es el temblor, rigidez y bradicinesia y puede llegar a desaparecer lentamente si se suspende el medicamento. Como manejo de esto también está disminuir la dosis o cambiar el medicamento, los anticolinérgicos y la mantadina. La distonía aguda, entonces son espasmos musculares en lengua, cara, cuello y espalda. También pueden desaparecer rápidamente si se suspende el medicamento y se da como manejo los anticolinérgicos. Y la disinesia tardía, que son movimientos rítmicos involuntarios en cara y lengua, que generalmente no desaparecen al suspender el medicamento, pero igual, como manejo, si se suspende el medicamento, aquí ni siquiera es bajar la dosis, sino suspenderlo completamente y cambiar a la clozapina. Generalmente esto se presenta porque hay una mala respuesta a los anticolinérgicos. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí tenemos la parte de los efectos cardíacos. Juliet, eso que tú mencionas hace un momento hace referencia a lo que nosotros ya conocemos como el síndrome extrapiramidal, ¿sí? Sí, sí. Extrapiramidalismo, que se genera por la impregnación de la vía nigroestriada por estos antipsicóticos, que es relativamente frecuente con los antipsicóticos de alta potencia, como el haloperidol, y entre los atípicos la risperidona, por ejemplo, ¿no? Aunque podemos encontrarlo también muy ocasionalmente con otros, ¿sí? Parkinsonismo, acaticia, distonía, el mismo síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Bueno, la acaticia, no sé cuál me faltará ahí. Bueno, dale, sigue. Sí. Entonces aquí ya tenemos los efectos cardíacos. Estos pueden producir alteraciones dentro del electrocardiograma, como la prolongación del intervalo QT, que posteriormente puede llegar a una aparición de una arritmia potencialmente mortal, como lo puede hacer la torsión de puntas.
Y se recomienda en múltiples medicamentos generar un electrocardiograma de control antes de iniciar el manejo médico, durante y después del uso de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, la milsulprida y la loxapina tienen bajo riesgo. La perfenacina y el suclopentixol es un riesgo medio, y la clorpromacina, aloperidol, leomepromacina, pimosida y el sulpride tienen una alta incidencia de alteraciones cardíacas. Y por último, la hiperprolactinemia, que es una consecuencia del bloqueo de los receptores dentro de la vía tuberoinframandibular de los de dopamina. Entonces, esto pues se puede presentar con la clorpromacina, pero es más frecuente en el aloperidol y en la pimosida. Siguiente, por favor. Por último, dentro de los efectos adversos más importantes a recalcar, como lo decía el doctor, está el síndrome neuroléptico maligno. Entonces, esto es un efecto secundario al manejo o al tratamiento de un paciente con antipsicóticos de primera generación, o los típicos. Esto puede llegar a ocurrir en cualquier momento. Generalmente ocurre en los primeros 30 días tras el inicio del antipsicótico, o en caso de que, digamos, se le aumentó la dosis del paciente, pero de forma muy rápida, también se va a presentar. Entonces, los síntomas suelen evolucionar dentro de un periodo de 24 a 72 horas, y si no se maneja el síndrome, va a tener una duración de 10 a 14 días. Como síntomas principales, pues está la rigidez muscular grave, también hay distonía, cinesia, mutismo, confusión, agitación, aumento del pulso y de la presión arterial. Ya dentro de las pruebas de laboratorio, por ejemplo, tenemos en el hemograma, hay una leucocitosis, la CPK va a estar en niveles de 100.000 unidades por litro, alteración de la función renal como proteinuria, mioglobinuria, elevación transitoria de nitrogenados. La función hepática va a tener aumento de fosfatasa alcalina, de la bilirrubina y de las aminotransferasas. Y en el equilibrio hidroelectrolítico va a haber deshidratación, hipernatremia, hipocalcemia, hipoferrinemia e hipofosfatemia. Sí. Ese síndrome neuroléptico, que también es muy poco frecuente, valga la pena decir, se da por el antagonismo dopaminérgico, ¿sí?, de los antipsicóticos, y que usualmente son pacientes que tienen alguna comorbilidad médica importante que no ha sido diagnosticada, ¿sí?, o que han tenido también algún proceso infeccioso previo, ¿no?, asociado, que no ha sido claramente identificado. Entonces, como se da por el antagonismo dopaminérgico, el tratamiento de estos pacientes es con agonistas dopaminérgicos. Agonistas dopaminérgicos, digamos, como la bromocriptina, que es así como de los que más se utiliza, y otros agonistas dopaminérgicos también. Estos pacientes deben ser manejados en unidades de cuidado intensivo, ¿sí?, porque pueden tener un riesgo de mortalidad alto. Pero es muy, muy excepcional, y se daba especialmente cuando se utilizaba el haloperidol a dosis muy altas. Hace 30 años se usaba el haloperidol a dosis de 90 a 100 miligramos día, ¿sí? Hoy en día el haloperidol se utiliza con dosis máximas entre 20 y 25 miligramos día, como ustedes lo habrán visto por ahí, ¿sí? Incluso ya hay algunos libros que hablan de menos de 20. Y se mencionaba mucho de la asociación de el haloperidol a dosis altas, como antes, y en combinación con el carbonato de litio, que eran los medicamentos que más se asociaban al síndrome neuroléptico maligno. Vale, dale. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar con las vías dopaminérgicas cerebrales. Las vías dopaminérgicas cerebrales van a relacionarse tanto con la fisiopatología de la esquizofrenia como con los diversos efectos adversos de los fármacos antipsicóticos. La vía mesocortical, pues básicamente esta va a estar compuesta por neuronas dopaminérgicas que van desde lo que es el mesencéfalo hasta lo que es la corteza prefrontal. Ella como tal va a ostentar la mayoría de los receptores D1, mientras que en las demás vías restantes tienen como una predominancia por los receptores D2 dopaminérgicos. La vía mesolímbica va, como su nombre lo dice, desde lo que es el mesencéfalo hasta el sistema límbico. La vía nigroestriada va desde la sustancia negra, es decir, la nigro, hasta los ganglios basales estriados.
Estas pues básicamente son importantes porque a partir de esta vía van a surgir como tal los diversos efectos adversos extrapiramidales y aparte pues está la misma vía que se encuentra afectada en el síndrome del Parkinson. Por otro lado, pues vamos a tener lo que es la vía tubero-infundibular, la cual pues va desde algunas regiones o pues de algunos núcleos del hipotálamo hasta lo que es la eminencia media, que pues si bien se encuentra también en el hipotálamo, esta está adyacente al sistema porta hipofisial. Entonces, ¿qué va a hacer la dopamina? La dopamina va a viajar a través del sistema porta hipofisiario para así como tal producir o inhibir la producción de la prolactina en las células especializadas de la adenohipófisis. Entonces, pues gracias a esta vía vamos a tener como tal una inhibición constitutiva de lo que es la prolactina. Siguiente. Los síntomas negativos como tal en la psicosis, recordemos que estos van a ser aquellos en los que la persona como tal va a perder algo de su experiencia psíquica normal, mientras que los síntomas positivos son aquellos en los cuales la persona gana síntomas nuevos o pues alguna excentricidad en su comportamiento o pues en su dimensión psíquica. Entonces, como para poder entender cómo funciona la esquizofrenia, los síntomas negativos, es decir, esa pérdida, se van a relacionar con una hipofunción de la vía mesocortical, es decir, va a haber como tal una disminución de la transmisión dopaminérgica a este nivel. Y ya pues los síntomas positivos van a ser todo lo contrario, van a tener una hiperfunción en la vía mesolímbica y básicamente va a haber como una o mucha transmisión dopaminérgica a este nivel. En cuanto a la relación respecto a los receptores dopaminérgicos, debemos tener en consideración que van a ser receptores que van a estar acoplados a la proteína G. Estos pueden ser presinápticos o posinápticos y vamos a encontrar como tal 5 subtipos, los cuales se van a agrupar en 2 grandes grupos. Los receptores de 1 y de 5 son básicamente receptores que están acoplados a una proteína G que va a ser activadora del AMP cíclico, mientras que los receptores de 2, de 3 y de 4 van a estar relacionados con una proteína G inhibitoria. Este último grupo, es decir, los de 2, los de 3 y los de 4, van a ser como tal el principal target de los fármacos antipsicóticos. Siguiente. Bueno, aquí en cuanto a los receptores presinápticos, como se ven en la imagen, estos se van a caracterizar por permitir como tal un feedback negativo de la misma dopamina sobre sí misma, lo cual pues esto como tal me va a conllevar a impedir que se siga liberando más dopamina, mientras que los receptores posinápticos son los que pues tienen como tal ese efecto activador o ese efecto inhibidor, dependiendo pues de la proteína G a la cual pues estos ya se encuentren como tal acoplados. La inhibición de los receptores presinápticos por los antipsicóticos va a generar como una transitoria elevación de la transmisión dopaminérgica, lo cual pues esto puede sonar un poco incoherente o paradójico, pero pues no obstante este efecto nunca va a ser mayor al de los antipsicóticos en los receptores posinápticos, que básicamente ellos lo que van a hacer es generar una disminución global de la transmisión dopaminérgica. Siguiente. Y ya pues en cuanto a su mecanismo de acción, pues existen como tal 2 formas importantes de cómo podemos nosotros bloquear la transmisión dopaminérgica. Entonces pues la primera es la que es la característica de todos esos antipsicóticos típicos que ya lo mencionó mi compañera o pues de primera generación, lo cual pues es como tal un antagonismo puro de los receptores de dopamina. Y estos principalmente van a afectar a los receptores de 2 y frecuentemente pues también a los receptores que tienen que ver con las proteínas G inhibitorias, o sea, los de 2, los de 3 y los de 4. También es importante que recordemos que en la esquizofrenia la vía mesolímbica se encontraba hiperfuncionante y que eso producía como tal los síntomas positivos. Entonces, si con los antipsicóticos logramos bloquear lo que es esta vía, vamos a producir una reducción significativa de los síntomas positivos de esta persona con esquizofrenia.
Por otro lado, pues muchos efectos adversos se explican también por el efecto de los antipsicóticos en la vía nigroestriana, como son los extrapiramidales en la vía tuberoinfundibular, como son efectos relacionados con la hiperprolactinemia, que ya les había mencionado anteriormente. Y pues los antipsicóticos no van a tener como tal un efecto, o sí pueden tener un efecto pero muy leve o escaso sobre los síntomas negativos que se producen en lo que es la vía mesocortical. Recordemos que esta vía se encontraba hipofuncionante, por lo tanto pues es racional que nosotros pensemos que los antipsicóticos que bloquean la transmisión de dopamina pues no tienen como tal un efecto alguno. Y ya pues el segundo mecanismo que implica el bloqueo de este sistema dopaminérgico es el agonismo parcial de los receptores de dopamina. Este mecanismo va a ser casi exclusivo del aripiprazol y pues de 2 o 3 fármacos más. Este se va a caracterizar por ser como tal un modulador o un estabilizador de la dopamina. Es decir, en zonas donde tú tienes un exceso de dopamina, este va a actuar como un antagonista, así como pues se actúa en el mecanismo 1. Mientras que en zonas donde tú tienes ya pues como tal una reducción de la dopamina, como por ejemplo en la vía mesocortical, este va a actuar como un agonista parcial, es decir, va a favorecer y también me va a estimular esto, de manera que pues va a buscar regular a niveles normales lo que es la transmisión dopaminérgica. También es posible que el aripiprazol tenga como tal un mayor efecto que los antipsicóticos típicos en controlar los síntomas negativos. Y pues ya como otro mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores serotoninérgicos. Esto es exclusivo de los antibióticos de segunda generación, antipsicóticos de segunda generación, y pues el principal receptor que se bloquea va a ser el 5-hidroxitriptamina 2A, mientras que también pues pueden haber otros receptores implicados. Siguiente. Dentro de los antipsicóticos de primera generación, entonces vamos a exponer los 4 que mencionaban al inicio: haloperidol, flufenacina, clorpromazina y ciclopentixol. Siguiente. Entonces, el primero es el haloperidol. Este es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos de 2 en ciertas dosis, especialmente las dosis bajas. Puede llegar a ser un antagonista de los receptores alfa-1 adrenérgicos, y recalcar que es un antipsicótico de la familia o del tipo butiferona. La dosis inicial es de 2 a 10 miligramos en una sola dosis o en 2 dosis divididas, máximo 20 miligramos día. Sin embargo, a partir de los 10 miligramos en adelante ya se recomienda evaluar el riesgo-beneficio, pues por lo que mencionaba el doctor anteriormente con la parte del síndrome neuroléptico. La presentación viene de tabletas de 5 y de 10 miligramos por 20, 30, 50 y 60 tabletas. Las gotas de son 2 miligramos en 1 mililitro y vienen en 20 o en 40 mililitros. Y ampollas de 5 miligramos en 1 mililitro. Entonces, como efectos adversos específicos del haloperidol, es que tiene efecto sedante e hipotensor, puede llegar a producir sedación sin sueño, es un efecto tranquilizador que controla la agresividad en los pacientes, tiene reacciones extrapiramidales, puede llegar a prolongar el intervalo QT y aumenta de peso y pues genera problemas con la prolactina. Indicaciones, entonces en realidad tiene múltiples indicaciones, está en la esquizofrenia, en el trastorno esquizoafectivo, tratamiento de pacientes con episodios maníacos del trastorno bipolar, síndrome confusional resistente, pacientes con síntomas psicóticos que presentan demencia, pacientes que presenten agresividad intensa o persistente, que también a su vez presenten síndrome de autismo o un trastorno generalizado del desarrollo, pacientes que presenten el síndrome de Gilles de la Tourette, entonces son manejos para tics o para movimientos involuntarios, y también en el caso de la corea de Huntington, cuando ha sido resistente a cualquier otro tipo de manejo. Interacción, entonces puede tener una interacción leve con la pioglitazona y la insulina, moderada con la ciprofloxacina, la clorotiazida, la fenitoína, el fenobarbital y la furosemida, y grave con la adenosina, el alcohol etílico, la amitriptilina, la bromocriptina, carbergolina y la imipramina. Siguiente, por favor. Y esta es la flufenacina. La flufenacina es un bloqueo
de receptores dopaminérgicos D2 del sistema límbico y de la base, de los ganglios de la base. Su dosis inicial o su dosis razonable de comienzo es de 12.5 miligramos si es de preparación de fluphenazina, y si es de canoato, entonces puede iniciarse de 25 miligramos. De mantenimiento, pues es una única administración, puede llegar a ser eficaz para 4 semanas o más, y recordar que no se debe exceder los 100 miligramos. La presentación entonces son ampollas de fluphenazina de canoato de 25 miligramos en 1 mililitro, como se ve pues en la imagen a mano derecha al final de la diapositiva. Las reacciones adversas, entonces reacciones extrapiramidales, como se miraban al inicio, de la distonía, cetoparkinsonismo, discinesia, acaticia, crisis oculogiras, opistótonos e hiperreflexia. Dentro de las indicaciones, entonces esta va a ser indicada en psicosis paranoide y en esquizofrenia. Y dentro de las interacciones con la clorpromazina, los anticolinérgicos, antiepilépticos, clonidina, la fluoxetina y la levodopa. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Vale. Aquí terminamos, ¿verdad? No, señor, sí creo que el compañero que continúa tiene mala conexión. Ah, vale, ¿qué hace falta? Doctor, una pregunta antes de continuar. Sí, dime. Doctor, pues es respecto al haloperidol, digamos, pues no sé si se tiene que evaluar más lo del riesgo-beneficio en el caso de los pacientes con autismo. No, digamos que en autismo en niños se utilizan más los atípicos, ¿no? Especialmente la risperidona. Ya el haloperidol, pues en niños el uso ya es muy limitado. De alguna manera los atípicos han desplazado al haloperidol. No es digamos que casi que hoy en día no es un antipsicótico de entrada, ¿no? Porque pues siempre la preferencia por los menos efectos adversos de los antipsicóticos atípicos hace que lo utilicemos. Incluso la risperidona y el aripiprazol, también hay estudios en autismo en niños. Gracias, doctor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, no sé si estoy mal en cuanto al mecanismo de acción de los de segunda generación. O sea, los de segunda generación tienen más selectividad por los receptores serotoninérgicos que dopaminérgicos. Es por eso que los de segunda generación no tienen tanto efecto adverso como los de primera. ¿Sí? Sí, digamos que tienen el efecto sobre los receptores serotoninérgicos es lo que hace, en teoría, su mayor indicación en el manejo de los síntomas negativos, ¿sí? De la esquizofrenia, ¿sí? En esquizofrenia, lo que pasa es que no han visto esquizofrenia, tenemos dos tipos de síntomas positivos, síntomas negativos. Los síntomas positivos son los que se relacionan más con los cuadros agudos, delirios, alucinaciones, agresividad. Los síntomas negativos son los que más se relacionan con los procesos deficitarios. ¿Sí? Apatía, aislamiento, improductividad, ¿no? Anedonia, problemas de socialización, pragmatismo, etcétera. Entonces, el efecto sobre la serotonina es lo que en teoría hace la indicación sobre los síntomas negativos. El antagonismo dopaminérgico como tal lo tienen tanto los típicos como los atípicos, o los de primera generación y de segunda generación. Entonces, hablar sobre
lo que se busca es que algunos antipsicóticos atípicos, por ejemplo, no tienen el efecto del bloqueo de la vía nigroestriada, que es lo que puede producir todos esos síntomas extrapiramidales, ¿sí? O producen un bloqueo mucho menor, ¿sí? de esas vías dopaminérgicas involucradas en los efectos secundarios, ¿sí? Eso hace que sean mejor tolerados, tanto a nivel de la vía nigroestriada como a nivel de la vía tuberoinfundibular, ¿sí? El efecto sobre la vía mesolímbica, en teoría, es el que genera la acción sobre los síntomas positivos, ¿no? El efecto sobre la vía mesocortical, que es la que está involucrada con el metabolismo de la serotonina, es la que, en teoría, explica la acción de estos medicamentos sobre los síntomas negativos. Vale. Seguimos, sí. Bueno, entonces la sucropentisol, pues el mecanismo de acción de este es principalmente sobre los receptores de A1 y de 2 y sobre los dopaminérgicos y pues los adrenérgicos alfa 1. También tienen pues una leve acción sobre los histamínicos H1. Entonces la dosis de este es de 20 a 30 miligramos para adultos y pues se puede mantener por una dosis máxima de 150 miligramos al día, ¿sí? Que esto se puede dividir en 2 o 3 dosis de 20 a 50 miligramos. En ancianos, pues entonces ellos van a ser como un poco más susceptibles, por lo tanto, las dosis que se puede utilizar es de 2 a 6 miligramos pues en el día, hasta un máximo de 10 a 20 miligramos. Este pues viene en inyectable, en los cuales pues se puede usar intramuscular o intravenoso, pues principalmente se utiliza intramuscular. Y pues este se utiliza principalmente en las crisis, en los pacientes que llegan pues en sus crisis, pero entonces este no se puede utilizar normalmente más de 2 o 3 días. La literatura reporta que tiene un máximo de hasta 2 semanas, o sea, por mucho que se puedan utilizar, y pues por lo tanto, una vez de que ya el paciente haya pasado su crisis, pues va a seguir con las dosis pues vía oral, ¿sí? Entonces este pues no se debería exceder en su aplicación intramuscular. Acá se va a reconocer como pues suclopentasol acetato. Las reacciones adversas que normalmente se pueden encontrar en este pues van a ser alergias, intoxicaciones, que pues como ya sabemos las intoxicaciones nos pueden llevar pues a un coma, a una discrepancia sanguínea, que pues es donde se van a alterar todas las líneas, pues, la línea sanguínea, ¿sí? También se puede presentar feocromocitoma y pues otras alteraciones que van a ser ya un poco más leves, como pueden ser pues alteraciones digestivas, también pueden encontrarse pues alteraciones cardiovasculares, oculares y geniturinarios. Las indicaciones de este pues va a ser principalmente en pacientes que pues sufran de esquizofrenia crónica pues, o subcrónica, también como pues ya lo vimos en pacientes que tengan sus crisis o que lleguen pues de sus crisis en el momento que pues llegan a consultar, y pues por lo tanto acá se van a utilizar las vías intramuscular. Las interacciones de este pues principalmente van a ser con antiepilépticos tricíclicos y pues con antiepilépticos y pues con sales de litio principalmente. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, de los de primera generación, vamos a hablar de la clorpromacina, que el doctor decía que ya no se usa. Entonces, pues el mecanismo de acción casi de todos los de primera generación va a ser pues el antagonismo de los receptores dopaminérgicos, como ya lo veníamos hablando. Este pues pertenece a la familia de las fenotiacinas y pues se puede dar por vía oral a una dosis de 30 a 800 miligramos día cada 6 a 12 horas, y intramuscular o intravenoso inicialmente de 25, usualmente es de 300 a 800 miligramos día cada 6, y viene una presentación de una solución inyectable de 25 miligramos, ya sea en 1 mililitro o en 5 mililitros, o solución oral de 40 miligramos en 1 mililitro y en tabletas de 25 y 100 miligramos. En cuanto a sus efectos adversos, podemos tener que pueden generar pues hiperprolactinemia, amenorrea, lo que sea el doctor, hipotensión, ansiedad, sedación, somnolencia, discinesias, acaticia, excitación motoria, hipertonía y prolongación del intervalo QT.
Este está indicado pues en pacientes que tengan psicosis, en la psicosis aguda, en las crisis maníacas, en el síndrome confusional, en la esquizofrenia y en el síndrome delirante crónico. Y en cuanto a las interacciones del medicamento, pues cuando se usa, por ejemplo, con la procainamida, con la amiodarona, la eritromicina o la citromicina, pueden generar prolongación del intervalo QT y puede aumentarse sus concentraciones plasmáticas si se usa en combinación con la ciprofloxacina y la fluoxamina. Y puede disminuir su absorción cuando se usan con sales, con hidróxidos de aluminio, como el magnesio y como el calcio. Dale, no. Y vamos a seguir con los de segunda generación. Dale. Pues los que ya les nombré, ahorita se corrió ahí la diapositiva, pero los que les nombré al inicio, que estaban de negrilla, de esos vamos a hablar. Dale, no. Entonces vamos a empezar con la risperidona. Pues lo que estábamos hablando con el doctor, aquí los de segunda generación van a actuar sobre los receptores, van a tener un antagonismo tanto de los receptores dopaminérgicos como de la serotonina. Entonces, pues estos tienen mayores efectos sobre los síntomas negativos, cognitivos y afectivos de la esquizofrenia, lo que nos explica ahorita el doctor. La dosis de la risperidona por vía oral es de 2 miligramos día y se puede ajustar a 1 o 2 miligramos día, hasta un rango entre 4 a 8 miligramos cada 12 a 24 horas. Cuando es intramuscular de depósito, lo que les decía al inicio, que hay unos que se aplican por liberación prolongada, entonces inicialmente es de 25 miligramos cada 2 semanas en un rango entre 12.5 a 50 miligramos cada 2 semanas. Y en manía se puede utilizar hasta 6 miligramos día. Viene en una presentación de suspensión inyectable de depósito de 25 miligramos en 2 mililitros y de 37.5 miligramos en 2 mililitros. También vienen tabletas de 1, de 2, de 3 y de 4 miligramos. Sus reacciones adversas pues van a generar aumento de peso, puede generar ansiedad, náuseas, vómitos, rinitis, disfunción eréctil, disfunción orgásmica, mareos e hipotensión. Y pues está indicada en caso del tratamiento tanto agudo y de mantenimiento de la esquizofrenia en los adolescentes, también en episodios maníacos que estén asociados al trastorno bipolar, también en combinación con el litio para episodios maníacos asociados también al trastorno bipolar, pacientes que tengan irritabilidad asociada al trastorno del espectro autista. Y sus interacciones, pues estas cuando se asocia la paroxetina o la fluoxetina, producen el bloqueo de la formación del metabolito activo. Y cuando se usan en combinación con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, pueden generar un aumento en la producción de la prolactina asociada pues a galactorrea. Además. Bueno, para continuar, entonces vamos a tener la paliperidona. En cuanto a su mecanismo de acción, hablamos pues de que este se va a unir como tal a los receptores serotoninérgicos 5-HT2 y a los dopaminérgicos D2. Adicional a esto, va a bloquear los receptores adrenérgicos alfa 1 y también va a bloquear, pero pues en menor medida, a los receptores histaminérgicos H1 y adrenérgicos alfa 2. En cuanto a las dosis y presentaciones, vamos a tener que esta se encuentra en tabletas de 3, 6 y 9 miligramos y en un inyectable que viene en jeringa precargada de 75, 100 y 150 miligramos. En cuanto a las dosis, pues inicialmente se da dosis de 6 miligramos una vez al día en la mañana y esta se puede tomar o no con alimentos. Y posteriormente pues se va graduando según la necesidad del paciente. Y en cuanto pues a las tabletas de liberación libre, vamos a tener que pues esta se inicia con 12 miligramos al día y el inyectable con 117 miligramos esto al mes. En cuanto a los niños, se utiliza de 3 miligramos al día. En las reacciones adversas tenemos pues que la persona va a presentar como sensibilidad a las temperaturas extremas, un aumento del intervalo QT,
una hipotensión ortostática, taquicardia y somnolencia. Y en cuanto a las indicaciones, esta se utiliza principalmente para el tratamiento agudo y el mantenimiento en la esquizofrenia y para el tratamiento agudo del trastorno esquizoafectivo. En algunos casos se utiliza solo como monoterapia y en otros como complemento adicionales pues, a los estabilizadores del estado de ánimo o los antidepresivos. Y en cuanto a las interacciones, hablaba como de riesgo con los medicamentos que prolongan el intervalo QT, con algunos ansiolíticos, antipsicóticos, hipnóticos, opiáceos y pues con el alcohol. Siguiente. En cuanto a la olanzapina, el mecanismo de acción de este es un antipsicótico, antimaníaco y un estabilizador del estado de ánimo. Va a presentar como tal afinidad por los receptores de la serotonina, dopamina, los muscarínicos colinérgicos y el alfa-1 adrenérgico e histamina. En cuanto a las dosis y presentación, esta está en solución inyectable de 10 miligramos y en tabletas de 5 y de 10 miligramos. Y las dosis es intramuscular de 5 a 10 miligramos cada 2 a 4 horas, máximo 30 miligramos al día. Y vía oral se inician de 10 a 15 miligramos 10 y se ajusta de 5 miligramos por día. En cuanto a los niños, la dosis inicial es de 2.5 a 5 miligramos 10 y se puede administrar hasta 10 miligramos al día. En cuanto a las reacciones adversas, pues aumento de peso, somnolencia, sequedad de las mucosas, mareos, estreñimientos, dispepsia, aumento del apetito y algunos temblores. Está indicado principalmente para el tratamiento agudo de episodios maníacos y para el mantenimiento como tal en el tratamiento del trastorno bipolar. Las interacciones, dice que pues su interacción va a ser reducida cuando se combina con el tabaco o con la carbamazepina y va a ser aumentada con la fluoxamina. También puede antagonizar los efectos de algunos agonistas dopaminérgicos directos e indirectos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la quetiapina, entonces pues esta va a tener un mecanismo de acción, el cual pues muestra afinidad a los receptores cerebrales de serotonina, sobre todo los 5-HT2 y por los D2 y D1 de dopamina. Este pues también va a contribuir a propiedades antipsicóticas bajas y pues va a tener unos bajos efectos secundarios a los efectos extrapiramidales. Bueno, también pues este no va a tener una afinidad a los receptores de las benzodiazepinas, pero sí a algunos receptores histaminérgicos y alfa-adrenérgicos. Y tampoco va a tener una alta afinidad, pero pues en algunos casos sí la llega a tener en los receptores muscarínicos. En cuanto a la dosis y presentación, entonces pues para el tratamiento de la esquizofrenia, entonces esta se puede administrar 2 veces al día. Entonces la dosis diaria en cuanto a los 4 primeros días, pues ya va a ser el primer día 50 miligramos, ya el segundo 100, el tercero 200 y el cuarto 300. Y ya pues a partir del cuarto día pues ya se va a ajustar la dosis habitual, que pues puede ser de 300 a 450 miligramos al día, pues dependiendo de la respuesta clínica y la tolerabilidad de cada paciente. Pero pues la dosis se debe pues ajustar dentro de un rango de 150 a 750 miligramos al día. En cuanto al tratamiento de episodios maníacos graves o trastorno bipolar, entonces acá también se debe administrar 2 veces al día y pues la dosis diaria para los 4 primeros días, el primero sería de 100, el segundo de 200, el tercero de 300 y el cuarto de 400 y ya pues para el sexto se deben incrementar no superiores a 200 miligramos al día. Y esta se puede igual a la anterior, pues dependiendo de la respuesta clínica y la tolerabilidad del paciente, pero pues es normal el rango de 200 a 800 miligramos al día. Y en cuanto al trastorno bipolar, pues esta
La idea también es que sea una dosis recomendada de 300 miligramos al día, y pues esta también se puede repartir entre los primeros 4 días entre 50, 100, 200 y 300 miligramos. En cuanto a su presentación, pues está el Seroquel, comprimidos de 25, 100 y 200 miligramos, y también está Ilufren, comprimidos de 25, 100, 200 y 300 miligramos, y la Quetiapina Ratiofarm, comprimidos de 28.8 miligramos. En cuanto a las reacciones adversas, pues los principales son los mareos, la boca seca, vómitos, indigestión, estreñimiento, gases, dolor de estómago, más apetito, aumento de peso y congestión nasal. En cuanto a las indicaciones, pues están los desórdenes psicóticos, como son la esquizofrenia, la dispersión psicótica, entre otros. La alteración pues, del comportamiento funcional, la bipolaridad y las desinencias tardías. En cuanto a su interacción, pues teniendo en cuenta que pues, la quetiapina pues, tiene efectos secundarios sobre el sistema nervioso central, pues se debe usar con precaución en combinaciones pues, con otros medicamentos de acción central y el alcohol. Y también nos habla el citocromo del CYP, que pues es responsable del metabolismo de la quetiapina y que está en conjunto con algunos medicamentos como lo son el ketoconazol, que es un inhibidor de pues este CYP, pues se produce como un aumento del efecto de la quetiapina. Y, ya. Siguiente. En cuanto a la ciprazidona, entonces pues va a poseer una afinidad a los receptores de dopamina de tipo 2 y también una afinidad a los receptores 2 de la serotonina, y pues va a interaccionar sobre todo con los 5-HT2 y 5-HT1D y 5-HT1A. Pues también va a poseer una afinidad moderada por la serotonina neuronal y también por los transportadores de neuroepinefrina. También pues va a tener una afinidad por los receptores de histamina, pero tampoco va a tener una afinidad hacia los receptores muscarínicos. En cuanto a la dosis, entonces en los adultos, pues la dosis recomendada para pues, la esquizofrenia y manía bipolar va a ser de 40 miligramos 2 veces al día después de los alimentos. Ya después se puede ajustar la dosis a máximo 80 miligramos pues 2 veces al día. Y pues ya en cuanto al tratamiento en pacientes, o sea, en el mantenimiento de pacientes con esquizofrenia, pues administrar como con dosis eficaces, y muchas veces pues ya solo es suficiente una dosis de 20 miligramos 2 veces al día. En cuanto al tratamiento en pacientes pediátricos, pero de la manía bipolar, de 10 a 17 años, es una dosis única de 20 miligramos una vez al día, también después de los alimentos. Y ya después pues se ajusta dependiendo de las condiciones clínicas y pues el peso del paciente. En cuanto a la presentación, entonces pues esta se toma vía oral, normalmente vienen 20 miligramos, o 40 miligramos, y también puede haber una ampolla con 1 miligramo disolvente. En cuanto a las reacciones adversas, entonces esta tiene reacciones cutáneas graves como lo son la dermatitis, también tiene discinesia tardía, mareos, tromboembolismo venoso, priapismo y la hiperprolactinemia, pues como y otros fármacos pues tienen pues afinidad a los receptores de dopamina, entonces pues esta puede aumentar la concentración de prolactina. Entonces en algunos pacientes ha habido alteraciones como la galactorrea, la amenorrea, la ginecomastia o la impotencia de compuestos de prolactina elevada. En cuanto a las indicaciones, entonces pues la esquizofrenia en adultos, los episodios de manía o mixtos de intensidad moderada. En el trastorno bipolar, pues en pacientes adultos y en pacientes pediátricos en edades entre 10 y 17 años. En cuanto a las interacciones, pues igual a la quetiapina, medicamentos de acción central y pues el consumo de alcohol.
También pues el ketoconazol hace que aumente las concentraciones séricas de la ciprasidona y los medicamentos serotoninérgicos como los ISRS. Ya también se demostró que el tratamiento con carbamazepina en dosis de 200 miligramos después de 21 días también hace que haya un descenso en la exposición a ciprasidona. Siguiente. En cuanto al mecanismo de acción del aripiprazol, como ya lo mencionaba hace un momento Lorena, pues este medicamento, más que funcionar como un antagonista o un agonista de los diferentes receptores de los que ya hemos hablado, funciona como un estabilizador, es decir, no cumple ninguna de las dos funciones, sino que en el momento en el que se requiera una cantidad, pues se estimularía, y en el momento en el que se requiera menos cantidad, haría la función del antagonista. Tiene la afinidad por ambos receptores, tanto por el D2 como por el 5-HT2. La dosis y presentación en el rango de dosificación efectiva, vamos a decir que es de 10 a 30 miligramos, y en caso tal de que el paciente pues no llegue a tolerar esta dosis, como le decía el paciente, generalmente, como le decía el doctor, generalmente estos medicamentos tienden a comportarse de igual manera dependiendo de la dosis, es decir que pues aquí lo que tenemos que hacer en caso tal de que el paciente no pues tenga buena tolerabilidad al medicamento es disminuir su dosis a 5 miligramos. También va a tener una presentación de solución inyectable. La dosis inicial de esta va a ser de 9.75 miligramos. La dosis de administración va a ser intramuscular. El mantenimiento va a ser de 5.25 a 15 miligramos. La presentación la vamos a encontrar de tabletas de 15, 20 y 30 miligramos, y la ampolleta de 7.5 miligramos mililitro. Las reacciones adversas van a ser náuseas, taquicardia supraventricular, cefalea, insomnio, acaticia, agitación, dispepsia y ansiedad. En las indicaciones pues va a estar indicada para esquizofrenia en adultos, el trastorno esquizoafectivo, el tratamiento agudo y de mantenimiento de los episodios tanto maníacos como mixtos del trastorno bipolar, y pues ayudante para los antidepresivos. Tenemos que tiene interacción con la carbamazepina, el valproato, el ketoconazol y la fluoxetina. Siguiente, por favor. Discúlpame un momento ahí con el aripiprazol. Esta es una sustancia que se utiliza bastante, ¿no? Es un modulador dopaminérgico, como bien lo dice, dependiendo pues como de las necesidades metabólicas. Se utiliza también bastante en el trastorno bipolar. Digamos que en el manejo del trastorno bipolar usualmente lo que se hace es utilizar un estabilizador del ánimo, del afecto, ¿sí? Tipo valproico, litio, carbamazepina, valcote, la motrigina, que usualmente son anticonvulsivantes, pero que tienen efecto estabilizador en el tratamiento de los cuadros bipolares. Entonces, normalmente en el manejo de los pacientes bipolares está el uso del estabilizador, y adicionalmente se pueden utilizar atípicos a dosis bajas. Dentro de los atípicos que más utilizamos está el aripiprazol, la quetiapina, ¿sí? Especialmente. Siempre pues es como el manejo actual del trastorno bipolar. Este aripiprazol ya viene también en presentación de solución oral, ¿no? Oral, no inyectable, sino oral, de 1 miligramo por mililitro, para uso en pediatría, porque es un medicamento que ha venido ganando espacio en diferentes patologías psiquiátricas, TDAH, autismo, ¿no? Etcétera. Vale, sigue. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, en cuanto a la acenapina, este fármaco, pues al igual que todos los demás, tiene también afinidad por los receptores serotoninérgicos, los dopaminérgicos, también tiene algo de interacción con los alfa 2 y alfa 1,
y aquí digamos que explicaría el insomnio, la somnolencia o la sedación del paciente, la afinidad que tiene por los receptores de histamina. La dosis inicial para la esquizofrenia es de 5 miligramos 2 veces al día y en el trastorno bipolar de 10 miligramos, pero pues como lo decíamos hace un momento, en caso tal de que el paciente no tenga buena tolerabilidad, pues se le reduciría la dosis a 5 miligramos para iniciar el tratamiento. La dosis máxima es de 10 miligramos 2 veces al día. La presentación es de tabletas de 5 a 10 miligramos, efectos adversos que se le encuentran asociados, las náuseas, el insomnio, los mareos, la caticia y el aumento de peso. Asimismo, pues las indicaciones son para la esquizofrenia en adultos y el trastorno bipolar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clozapina, su mecanismo de acción, pues este es un derivado dibenzodiazepínico y va a bloquear los receptores dopaminérgicos de D1 y D2. Este también estimula levemente la producción de prolactina y presenta una actividad antiemética, anticolinérgica, sedante y bloqueante alfa-adrenérgica y pues también posee una débil actividad bloqueante ganglionar, antihistamínica y antiserotoninérgica. Sus niveles plasmáticos máximos los alcanza a las 2 horas y la vía media de eliminación es de 12 horas. En cuanto a la dosis y presentación, pues la dosis inicial suele ser de 25 miligramos, ya sea 1 o 2 veces al día, aunque pues si se desea actuar con mayor precaución, pues se puede empezar con 12,5 miligramos 2 veces al día y posteriormente la dosis puede ir incrementándose de forma gradual, añadiendo pues 25 miligramos cada día, cada 2 o 3 días, hasta alcanzar los 300 miligramos día, que por lo general se pueden dividir en 2 o 3 tomas diarias, y su dosis máxima va a ser 900 miligramos al día. En cuanto a la presentación, pues vamos a encontrar tabletas de 25 miligramos y tabletas de 100 miligramos. En cuanto a las reacciones adversas, puede presentar el paciente sedación, mareos, síncope, hipotensión, cambios electrocardiográficos, náuseas y vómitos, fatiga, aumento de peso, estreñimiento, efectos anticolinérgicos, debilidad muscular y agranulocitosis. En cuanto a las indicaciones, pues además de que es un tratamiento que se usa y es muy eficaz en los pacientes que no han respondido a los tratamientos convencionales, la clozapina pues también puede ser útil en la discinesia tardía grave y también puede emplearse en pacientes psicóticos que no toleran los efectos extrapiramidales que ocasionen otros fármacos, en la manía que no mejore con otros tratamientos, también se puede usar en la depresión psicótica grave, en la enfermedad de Parkinson idiopática, en la enfermedad de Huntington y en los pacientes suicidas con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. En cuanto a la interacción, la clozapina no se debe usar o prescribirse junto con ningún fármaco que pueda causar agranulocitosis o depresión de la médula ósea, como puede ser la carbamazepina, la fenitoína, el propilitio uracilo, las sulfonamidas, el captopril. Tampoco se debe usar con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, con el ritonavir. Y en cuanto al litio, pues si se combina, se puede aumentar el riesgo de convulsiones. Y en cuanto a los exámenes de sangre o en las alteraciones en sangre, puede aumentar los niveles de la alanina-aminotransferasa, de la aspartato-aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamiltranseptiasa y de la lactato deshidrogenasa. En cuanto a la iloperidona, el mecanismo de acción, pues tiene... Discúlpame, con la clozapina, importante, pues fue el primer atípico descubierto prácticamente que años después del haloperidol, en la década de los 60. Hoy por hoy sigue siendo un medicamento vigente, es bastante efectivo. Se utiliza mucho en esquizofrenia, a dosis bajas, la pueden utilizar como hipnótico, ¿sí? Acuérdense que la clozapina puede en algunos casos generar un evento adverso bastante importante que es la agranulocitosis, ¿sí? Que veo que no la... Ah, sí, la mencionaste, sí. Este evento adverso implica que se requiere
que nosotros dentro del manejo solicitemos frecuentemente leucogramas en los pacientes para evitar que los glóbulos blancos desciendan. Cuando los glóbulos blancos están por debajo de 3000 es mejor suspender la clozapina. Es algo muy, muy, muy infrecuente, pero es necesario tenerlo presente, ¿vale? Puede producir aumento de peso. Los antipsicóticos que más inducen aumento de peso son la clozapina y la olanzapina. El aumento de peso es un factor de riesgo para desarrollar un síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, la dislipidemia, el aumento de la glicemia, nosotros debemos estar muy, muy pendientes pues, de que esto no vaya a suceder. Bueno, sigue, gracias. Bueno, en cuanto a la iloperidona, este no es un derivado de otra sustancia antipsicótica y tiene múltiples y complejos efectos antagonistas sobre varios sistemas de neurotransmisores y gana afinidad por los receptores D3 de la dopamina. Esta alcanza su concentración máxima al cabo de 2 a 4 horas y su semivida pues va a depender del metabolismo hepático de la isenzima. En cuanto a la dosis y presentación, la dosis efectiva es de 12 miligramos que debe alcanzarse en aproximadamente 4 días según un programa de dosificación de 2 veces al día. Esta tiene que titularse lentamente pues para evitar que el paciente presente hipertensión ortostática. En cuanto a la presentación, vamos a encontrar tabletas de 1, 2, 4, 6 y 8 miligramos. En cuanto a las reacciones adversas, va a prolongar el intervalo QT, van a haber mareos, sequedad de la boca, fatiga, sedación, taquicardia y pues la hipotensión ortostática. En cuanto a las indicaciones, pues está indicada para el tratamiento agudo de la esquizofrenia en adultos y pues no se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en niños y adultos. En cuanto a su interacción, se debe usar con precaución pues, con otros medicamentos o sustancias que actúen sobre las funciones cerebrales, como son los ansiolíticos, otros antipsicóticos o hipnóticos, los opiáceos o el alcohol, y puede antagonizar el efecto de la levodopa u otros agonistas de la dopamina. Bueno, entonces continuamos con la lurasidona. Entonces el mecanismo de esta pues es igual que los anteriores, pero entonces esta necesita un coayudante que va a ser un inhibidor, un moderador de la CYP3A4, que se dice que pues estas se utilizan principalmente para que el metabolismo de este se disminuya, o sea, la velocidad de la lurasidona se disminuye, pues por lo tanto se encuentre con más concentraciones en plasma, y cuando se utilizan por lo tanto las dosis van a ser que va a requerir el paciente van a ser bajas y no van a ser tan altas como si esta no lo estuviera. Entonces dice que las tabletas que se pueden presentar van a ser de 20, 40, 80 y 120 miligramos, y que se debe iniciar, o sea, la dosis inicial va a ser de 40 miligramos el día, y pues ya una dosis efectiva va a ser de 40 a 120 miligramos al día. Las reacciones adversas que pues, normalmente podemos encontrar va a ser somnolencia, o también podemos encontrar un paciente que va a tener acantasia, que por lo tanto entonces pues va a ser como muy preocupado, como muy alterado, todo el tiempo como muy activo, pues náuseas, parkinsonismo y agitación. En cuanto a las indicaciones, pues entonces pues principalmente en pacientes que estén con esquizofrenia, y las interacciones pues entonces van a ser directamente con fármacos que tengan que ver o que estén relacionados con el receptor CYP3A4, ¿sí? Ya sea que pues lo inhiban o que, como por ejemplo el ketoconazol, o que lo potencialicen como la rifampicina. Siguiente, por favor. Y ya por último, la lumateperona, que pues el mecanismo de acción de esta es principalmente pues, en los receptores 5-hidroxitrieptamina 2A, ¿sí? Y pues también en los D2 y D1 principalmente, ¿sí? Pues por lo tanto, entonces como el mecanismo de acción va a ser directamente sobre sobre la serotonina, entonces por lo tanto las reacciones adversas que va a tener con respecto pues al parkinsonismo va a ser disminuido, o pues alteraciones extrapiramidales. Las dosis que se pueden administrar en pues van a ser como pues la más reconocida por o sea, la más aceptada por la federación, por la FDA, va a ser un máximo de 42 miligramos,
Y pues las reacciones adversas, como pues la principal va a ser el síndrome neuroléptico maligno, que pues ya lo hemos hablado pues bastante de este. Y pues por lo tanto se dice que si bueno, ese se puede presentar más o menos entre las 21 y las 72 horas después de pues haberlo administrado. Y pues si no se va a tratar, pues normalmente se dice que dura entre 10 y 14 días. Y pues ya los síntomas ya lo sabemos, y pues los laboratorios en los cuales pues va a afectar, pues también ya está. En cuanto a las interacciones, entonces va a ser muy similar pues a la durazepam, que pues van a ser con las interacciones de los receptores CY, P3A4, ¿sí? Pues van a ser igual. Siguiente, por favor. Y pues esta es nuestra bibliografía. Bueno, muchachos, pues de pronto, por necesidades implícitas del tema, pues se mencionan muchos medicamentos, la inmensa mayoría de ellos nuevos para ustedes. Tomen esto como el comienzo del conocimiento que ustedes tienen que ir complementando en la medida en que vayan avanzando en la rotación. Cuando ustedes asistan a las diferentes actividades de atención en urgencias, de consulta externa, de hospitalización, estén muy pendientes del manejo de estos medicamentos, así como el manejo de los antidepresivos y de los medicamentos que inducen sueño. Porque pues es en esa práctica donde uno aprende. Créame que ustedes en psiquiatría tienen una rotación bastante buena, diría yo, ¿sí? Porque ustedes tienen diferentes escenarios donde ustedes complementan esto que estamos hablando, ¿sí? En las épocas cuando yo estudiaba psiquiatría, uno nunca asistía a la consulta externa, por ejemplo. Esa era pues obviamente exclusividad de los residentes. No iba uno a ver pacientes en urgencias, ¿sí? De pronto iba uno a las unidades de internación, pero la actividad era mucho más teórica que práctica, ¿sí? En la Uniboyacá la actividad es bastante completa. Sáquenle provecho, ¿sí? Pierdan el miedo a los pacientes, pierdan el miedo a los medicamentos, pierdan el miedo a los diagnósticos, ¿sí? Porque pues aquí es importante decir que los medicamentos, todos en general, los pacientes no tienen la misma respuesta. Hay pacientes que responden mejor a un antipsicótico que a otro. Hay pacientes que responden mejor a un antidepresivo que a otro. Y otros responden mejor a ese otro, ¿sí? Entonces, no, por consiguiente, pues hay esquemas de manejo, de tratamiento. Ustedes cuando estén en internación, seguramente van a revisar las guías de manejo, ¿sí? Y pues ahí se van a hablar de los principales antipsicóticos que nosotros utilizamos. Ustedes tienen que familiarizarse con las dosis de los medicamentos y las presentaciones, sobre todo de los que más se utilizan, ¿sí? En los exámenes nosotros no vamos a preguntar antipsicóticos que son de muy poca recordación y de muy poco uso, ¿sí? ¿No? Pero sí es necesario que ustedes se familiaricen con la dosis del haloperidol, de la risperidona, de la quetiapina, del aripiprazol, de la clozapina, ¿sí? Bueno, y ahí van viendo de acuerdo a como vayan viendo ustedes en la práctica cuáles son los que más se utilizan. Se van familiarizando con la dosis y con el manejo, como se va haciendo con ellos, ¿sí? Las dosis iniciales. Tenga presente que las dosis más altas están para los cuadros más agudos, más sintomáticos. Las dosis más bajas están con los pacientes que están relativamente estables, ¿sí?
Entonces, pues uno en buen romance pues juega mucho con ese tipo de respuesta, ¿sí? Recuerden los neurolépticos de depósito o antipsicóticos de larga duración, ¿no? La pipotiacina, la risperidona, el haloperidol de canoato, la paliperidona, ¿sí? Son los que más se utilizan. Por ahí mencionaban para aquellos pacientes que no son muy adherentes a la medicación oral, entonces es un apoyo porque son medicamentos que se aplican cada 15 30 días intramuscular. Algunos de ellos hasta 90 días, en el caso de un derivado de la paliperidona que se llama el Trinxa. Bueno, no sé si hayan preguntas acá, comentarios, dudas. ¿Mm? No, señor, gracias. Bueno, pregunten, sorprendan antes de que los sorprendan a ustedes. Esa es como una máxima. Bueno, pierdan el temor de preguntar, muchachos, sin pena, sin miedo, ¿no? De alguna manera, es mejor que ustedes pregunten, así sientan que es una bobada, pero pregunten. Es mejor preguntar que quedarse uno con la bobada haciendo metástasis allá adentro. Doctor, qué pena, es Señor. que en los últimos 4 medicamentos que su merced nos acabó de comentar, ¿será que me podría hacer el favor de repetírmelos? Es que ¿De los de depósito? sí, señor. La pipotiacina, que ese se llama el piportil, que viene en ampollas de 25 y 100 miligramos. La risperidona, que viene en ampollas de 25, 37, 5 y 50 miligramos. La paliperidona, que viene de 75, 100 y 150 miligramos. El haloperidol de canoato, porque el haloperidol tiene una presentación de 5 miligramos, que es el que utilizamos para los esquemas de sedación. Pero el de depósito es el de canoato, que viene en ampollas de 50 miligramos. No confundir el de 5 con el de 50. Bueno, Listo, doctor, esos gracias. son los neurolépticos de depósito o de larga duración. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, una pregunta, buenos días. Buenos días. Doctor, para los efectos extrapiramidales, por ejemplo la caticia o el temblor esencial, ¿se pueden utilizar medicamentos como los betabloqueadores o qué otros medicamentos se pueden usar? En ese caso, nosotros el manejo lo hacemos en varios, digamos, en varios niveles. Uno, se disminuye la dosis del antipsicótico, ¿sí? Dos, podemos utilizar betabloqueadores como el propanolol. También se utiliza anticolinérgicos como el viperideno. Podemos utilizar la mantadina. Podemos utilizar lorazepam. Hay algunos que responden mejor a unos que a otros. Por ejemplo, el temblor, los temblores responden mejor con el propanolol, la caticia responde mejor con el lorazepam, ¿sí? Las distonías responden mucho mejor con el viperideno. Si a pesar de que al disminuir la dosis se siguen presentando estos síntomas, de pronto hay que contemplar el cambio de antipsicótico, ¿no? Porque la idea es que la idea es que el paciente tolere bien los medicamentos, ¿sí? No todos los pacientes desarrollan síntomas extrapiramidales, ¿sí? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de la psicosis que está asociada a diabetes,
como que qué antipsicóticos se recomienda teniendo en cuenta que varios tienen como efecto adverso el aumento en los niveles de glucosa. Antipsicótico que está asociado a diabetes. Bueno, ahí no vamos a utilizar olanzapina ni clozapina, ¿no? Una buena opción puede ser el aripiprazol en estos pacientes. Listo, doctor, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, yo les recomiendo que ustedes con sus docentes pues aclaren dudas y, ¿verdad? Sí. Coméntenles, vean ustedes cómo es el uso, familiarícense, ¿sí? Pierdanles temor y pues cualquier situación o algo, pues estamos hablando, bueno. ¿Vale? Sí, señor. Muchachos, yo sé que, bueno, de pronto Lorena, Frasica, ¿sí? Y el grupo último que rota conmigo, si quieren, hablamos 5 minuticos aquí, los otros compañeros se pueden despedir. Pero hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, doctor. Bueno,